Para empezar, el título del capítulo habla de una palabra que aparece mencionada acá, que no es muy conocida, o no tiene una traducción literal, que acá está traducida como electricidad, y un poco de lo que se trata este concepto es principal en este texto. Entonces hay un anexo al final que explica el concepto, y es por donde vamos a arrancar para focalizarnos en ese concepto. Eso está en el anexo 2, que está acá, que habla de la geometría de la palabra Zohar. Entonces, voy a leer un poco acá. Dice: la geometría de Zohar, su resplandor. Todo el Zohar enseña sobre Tiferet, o sea, sobre Zeir Anpin, y la conexión al Creador por medio del tercer templo, lo cual puede verse en esta gematría. La geometría de esta palabra, que está definida o traducida como electricidad, es 378. Es una Shin, una Mem, una Lamed y una Het. Y si uno pone esta palabra sin los apóstrofes, o sea, si fuera una palabra textual, no una abreviatura, es traducida en hebreo moderno con el concepto de electricidad. La electricidad es un concepto actual para una energía, una forma de luz, una forma de transmisión de cierta fuerza. Es un concepto actual para esta energía o esa forma de transmitir esa luz que está en lo que es la esencia de ese resplandor del Zohar, de esa conexión a lo espiritual que se produce a través de la lectura y del estudio de este texto. Esa referencia entre lo que es el Zohar y este concepto de electricidad se ve en la Torá en por lo menos dos pasajes, que son los que están mencionados acá. Capaz que está en más pasajes, pero hay dos pasajes en los cuales está mencionado directamente la palabra Zohar y esta palabrita, y es las primeras referencias que vamos a hacer al respecto. La primera de ellas es en Ezequiel 8. Entonces, una observación previa, antes de continuar con lo que es este estudio, es la existencia del temor del pueblo de Israel a estudiar directamente la enseñanza para no ser consumidos por el fuego. Un hecho que es recordado en la Torá, cuando el pueblo de Israel quedó a los pies del monte Sinaí, y fue Moshe el que subió al monte porque el pueblo no quería hablar directamente con el Creador. Ese mismo concepto de miedo a ese resplandor que es muy fuerte, a esa luz o a esa electricidad que si uno la toca te mata, esa luz tan potente está vinculada también con este concepto, ese miedo que hay a este resplandor. Y es el concepto que también existe detrás del estudio de lo que es el Zohar en sí, ya que es una fuerza muy potente y que, si es mal usada, puede llegar a destruir a la persona, o tiene por lo menos ese miedo quien lo estudia, cuando esa intención no es pura. Es una fuerza transformadora, de purificación. Para ello la kavaná o la intención tiene que ser lishma. Lishma significa que es pura y por el Creador, o sea, con una intención por el bien del Creador y no por el bien de uno mismo. Y como todo es igualdad de condiciones y de cualidades, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y cuando esta misma fuerza, una vez que es conocida, es empleada con fines equivocados, uno empieza a servir a otros dioses, pero está en un nivel de sabiduría mayor, también tendrá un castigo mayor.
eso nos transformará también hacia un lado que será el equivocado y nos arrastrará hacia un ego más potente generando destrucción. Siempre todo está en el libre albedrío del ser humano y en su correcta intención. Entonces ahora voy a copiar, o está copiado acá mejor dicho, voy a leer Ezequiel 1 a Ezequiel 8.1 a Ezequiel 8.6, que es donde está mencionado el concepto de esta palabra que no sé bien cómo se pronuncia, pero que tiene que ver con esa electricidad o ese resplandor. Dice, sucedió que en el 6º año, en el 6º mes, el 5 del mes, yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judea estaban sentados delante de mí, y de la mano del Señor cayó sobre Joai. Y miré, y he aquí una semejanza como la apariencia del fuego, desde la apariencia de sus lomos y debajo del fuego, y desde sus lomos y arriba, como una apariencia del esplendor. La palabra que está traducida acá como esplendor es la palabra soar. Y de ese esplendor, dice que ese esplendor tenía el color del hashmal. Esa palabra hashmal es electricidad o sentimiento. Es otra traducción que si uno pone esta palabra en lo que es el traductor, también la menciona como un sentimiento. Acá está dicho entonces que es un color del Zohar, es un adjetivo respecto a lo que implica ese Zohar. Y tiene que ver con esa luz, con esa fuerza y con ese sentimiento. Hace una comparación directa entonces Ezequiel entre ambas palabras, la palabra Zohar y la palabra Hashmal. Dice que la apariencia del Zohar es del color de esa electricidad o de ese sentir. Y extendió la forma de una mano, y me tomó de un mechón de mi cabello, y el viento me levantó entre la tierra y entre los cielos, y me llevó a Jerusalén, en las visiones de Dios, a la entrada, de la puerta interior que mira al norte, donde estaba el asiento de la imagen de los celos, que provoca celos. Menciona ahora a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad santa, que es en esa ciudad donde es construido el templo para conectarnos con el Creador, y todo el estudio del Zohar implica ese atravesar todo ese cuerpo, todo ese Seirampin, para, a través de ese templo que está en el medio de ese cuerpo, es donde se produce esa conexión. Entonces está referenciando a esa ciudad que está construida para que todo el pueblo viva, o sea, todo el pueblo viva allí y pueda existir esa conexión a través del tercer templo que se produce a través de Tiferet. Y he aquí estaba la gloria del Dios de Israel, como la apariencia que vi en la llanura. Entonces me dijo, ahora levanta tus ojos hacia el norte. Y yo alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, desde el norte, en la puerta del altar, estaba esta imagen de celos en la entrada. Y me dijo, ¿ves lo que están haciendo? Las grandes abominaciones que la casa de Israel está haciendo aquí son para hacerme alejarme de mi santuario. Y tú volverás y verás grandes abominaciones. El comentario que hay es que también habla sobre la afinidad de cualidades, y así como cuando uno se acerca al Creador con esa igualdad de cualidad de intentar trabajar sobre nuestro ego y entonces purificar nuestro ego para poder acercarnos a Él, también en el caso contrario
funciona para mal, pero funciona, y cuando nos alejamos de su santuario, esta conexión en el tercer templo se va a estar rompiendo, y si nos hemos elevado previamente y luego nos volvemos a otros dioses, la fuerza que se generará por arrastrarnos hacia ese ego va a ser mucho más grande, va a ser inmensa. Bueno, entonces esa es la primera referencia que hay en la Torá respecto a la conexión entre ambas palabras. O sea, esas dos palabras están conectadas y la intención acá es mostrar un poco este par de referencias en la enseñanza directamente donde las relaciona. La segunda referencia está en Daniel 12. Y de nuevo voy a transcribir algunos párrafos de Daniel para leer el contexto, o sea, leo más del párrafo textual que lo explica para ponernos en contexto de lo que está hablando. Leo. Dice, ahora, en ese momento, Miguel, el gran príncipe, que está al lado de los hijos de tu pueblo, estará en silencio. Y será un momento de angustia que nunca existió, desde que existió una nación hasta ese momento. Y en ese momento tu pueblo escaparán todos los que se encuentren inscriptos en el libro. Y muchos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, estos para la vida eterna, y los demás para la desgracia, para el eterno aborrecimiento. Bueno, ¿algún comentario? Cuando habla de tierra, siempre se refiere al lugar donde uno tiene que arrancar el trabajo, en ese malhut, en esa carencia, en ese lugar donde uno tiene que escarbar nuestro mayor dolor o placer, en aquello que nos está alejando del Creador. Desde ahí es que tenemos que levantarnos, ahí es el inicio de todo el trabajo, en ese polvo que es la materia prima de esta tarea. Desde ahí podemos elevarnos hasta lo más alto o también podemos caer hacia lo más bajo. Y es la intención y el libre albedrío de la persona quien tiene la respuesta hacia dónde se va a dirigir. Y los sabios resplandecerán como el resplandor del Zohar, del firmamento. Y los que llevan a las multitudes a la justicia como las estrellas, por los siglos de los siglos. Bien, la palabra Zohar acá aparece 2 veces en el texto. Habla de ese resplandor, y habla que ese resplandor existe en el firmamento. El Zohar, entonces, es una nueva referencia a lo que implica el texto en sí, a esa luz y a ese resplandor, nos lleva a atravesar el firmamento. El firmamento, esta palabra firmamento aparece en Bereshit 1:6, cuando Dios hace una separación en el firmamento entre un agua que es superior y otra agua que es inferior. Es una expresión que separa esas aguas. Es la separación que existe en Tiferet, en el Parsá, que divide las aguas superiores en las 3 sefirot que están por encima, que es el Geburá Tiferet, o mejor dicho, el tercio superior de Tiferet, y las 3 que están por debajo, Netzat, Hod y Yesod, más también los 2 tercios de Tiferet que están la materia prima para construirlas, por decirlo así. O sea, las aguas superiores y las aguas inferiores están referenciadas a ese Zohar, porque es a través del Zohar que uno puede atravesar ese Seirampin y puede llegar hasta ese Parsá, que es donde Malkut se va a instalar en el mundo futuro, y es hasta hacia donde tiene que llegar. Y es de lo que trata todo el texto. Es decir, el Zohar nos llevará a poder lograr llevar a nuestra Malhut a reunirse con Binah, y eso ocurre ahí en el Parsá, que es en el medio de Tiferet, y mientras lo hagamos, estaremos construyendo nosotros mismos ese tercer templo, que es donde se va a lograr esa conexión con lo superior, con el Creador. Y tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Estamos en el tiempo del final, donde esta enseñanza está comenzando a revelarse en forma abierta a todas las personas, a todos los seres humanos. Esta generación es la más baja y también la que llegará a la luz más elevada, porque desde lo más bajo que se puede llegar hasta lo más alto, y debido a esa cualidad de estar en ese lugar tan bajo, es que también existen enseñanzas que ayudan a ese proceso de lograr elevarse desde allí para poder corregirse. Y yo, Daniel, vi, y he aquí que había otros dos de pie, uno a este lado de la orilla del río y otro a ese lado de la orilla del río. Y habrá entonces seres que estén o de un lado o del otro de ese río. Y dijo el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin secreto? Y eso es lo que ha sido hasta ahora, o sea, antes de que exista esta revelación, como se está empezando a revelar ahora toda la enseñanza, ha sido siempre un sod, un secreto. Y bueno, y es un poco ese texto el que quería mostrar, aunque acá no vi mucho donde aparecía la palabra que estamos hablando, pero sí hablaba del Zohar en cuanto a su transmisión de esa luz conectada a lo que es Serampin y lo que es atravesar en ese corazón y poder que esa luz sirve para poder hacer todo ese transcurso por el cuerpo y sobre todo por Serampin a través del corazón. Una vez mencionado estas dos referencias que hay al Zohar, y en el primero de los textos al Zohar y la palabra electricidad, que tiene que ver con ese sentimiento, vamos a ir a un estudio de lo que es la geometría de la palabra Zohar, y para ello vamos a mostrar las diferentes formas de geometría que existen en las palabras. La forma más común de la geometría, bueno, primero comentar lo que es geometría, por si no sé si todos lo tienen claro, pero por las dudas, se llama gematría de una palabra a lo que es la suma de los valores de las letras. Las letras hebreas, cada letra tiene un valor numérico, y si uno suma los valores numéricos de cada una de las letras que forman una palabra, eso nos da un número que se llama gematría. Ese valor nos indica cierta característica, nos da información ese número. Para empezar, la geometría más común que existe se llama geometría directa, y tiene que ver con la suma directa de esa, o sea, es la más común porque es la primera que se hace, es sumar directamente los números de la palabra. No es la única, pero es la más común. Esa geometría directa nos dice la esencia de la palabra, cuán alejada, cuán cercana o cuán lejos está la palabra o ese concepto del creador. Una geometría baja significa que está muy cerca. O sea, una palabra que vale 10, 20, que vale un número chico, es una palabra cercana al creador. Palabras que tienen el mismo valor implican que están igual de cerca del creador. Son en esencia parecidas en ese sentido, iguales en ese sentido. Palabras que tienen una geometría muy alta están alejadas del creador. Esa es la primera forma de geometría que existe y que vamos a ver en particular en la palabra Zohar, y que vamos a ir desmenuzando un poco en este texto. O sea, esa geometría directa entonces nos muestra la naturaleza, la esencia de la palabra. Después hay una geometría que llamamos de relleno, que tiene que ver cuando uno pone las letras de una palabra, no como la letra en sí,
sino como las letras que forman la letra. Por ejemplo, la letra L, si la pusiéramos como una E, una L y una E, en vez de poner solo la L. Y así con todas ellas. Eso nos genera un nuevo valor de la palabra, distinto, rellenando cada letra con las letras que la forman, y eso nos trae un nuevo concepto. Ese ejemplo de una geometría de relleno se vio cuando se estudió los rellenos que existen en el nombre santo de 4 letras, de la Yud, la Hei, la Bab y la Hei, cuando se vio cómo rellenarlo en los 4 parsuf que habían en el comienzo de la creación, en Josma, en Binah, en Seidamping, y eso fue generando Ain Bet, Sames Gimel, todos unos números que iban dando sobre el mismo concepto. El Yud Kei Bab Kei nos daba diferentes valores según los rellenos que tenía cada letra. Eso es un ejemplo de lo que es la geometría de relleno, que es otra forma de geometría. No da el mismo número cuando uno ve el relleno de las palabras que ver la geometría en forma directa. Luego hay otro concepto de geometría que se llama Apache. Otra forma de decir esta geometría es una geometría inversa. La geometría inversa o espejo lo que hace es cambiar las letras por la opuesta en el orden. O sea, cuando aparece una Aleph, que es la primera, ponemos una Tab, que es la última. Cuando aparece una Bet, ponemos una Shin. O sea, la primera por la última, la segunda por la penúltima, la tercera por la antepenúltima, y así todo, como si fuera un espejo. Eso nos genera, desde una palabra, una nueva palabra, cambiando todas las letras, y además de generar una nueva palabra, nos genera un nuevo valor, porque la palabra nueva tiene un valor distinto. Y esta palabra, como está construida de abajo hacia arriba, y la anterior estaba construida de arriba hacia abajo, nos muestra cómo podemos encontrar nuestro man en la palabra. O sea, la primera, la geometría directa, nos daba la luz, la esencia, lo que la palabra brinda desde el creador. Mientras que la geometría Dvash nos da el concepto opuesto, el concepto que es cómo llegamos nosotros desde nuestro mundo hacia el creador a través de esa palabra. O sea, cómo hacemos man en la palabra. Desde abajo, desde nuestro mundo, cómo nos elevamos a lo superior. Y también cómo llega después entonces, por esa elevación va a llegar cierto mad que está relacionado con la palabra. Y el último forma de geometría que vamos a ver tiene que ver, bueno, dos más vamos a ver. La cantidad de letras que tiene una palabra también nos da información. O sea, solo contar, recordar la palabra Zohar tiene 3 letras, el número 3 en este caso. Y ahora sí, la última forma de geometría que hay, que vamos a ver, es el orden. El orden de las letras también nos brinda números. Son 22 letras, entonces tenemos desde la 1 hasta la 22. Y ahí también están numeradas, como 1, 2, 3, 4, pero hasta. Después de la 10, la Kaf no es la 20, sino que es la 11. La Lamed no es la 30, sino que es la 12. Y así con todos, hasta la Tab, que es la 22, en vez de ser la 400. Al poner las letras con su valor de orden, nos genera un nuevo valor de la palabra. Nos da un número distinto. Poner las letras que tienen el valor del orden que el valor de la letra directamente. Y este orden de la palabra nos da el lugar donde se manifiesta, nos da el sidur, el sitio donde esa palabra existe. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora? ¿Es muy pesado lo que venimos viendo? La verdad sí, un poquito. Poquito. Un poco, yo no diría que tan poquito, un poco, bastante. ¿Quieren repasar alguna cosa y alguna cosa que quieran consultar?
Sí, pues para mí básicamente sí, lo referente al valor en cuanto a la letra, sí, de acuerdo a la letra, el número, y que unas son más, entre más altas, más alejadas del creador, dice. ¿Por qué? ¿No tiene mayor relevancia o sí? Cuanto el valor de las letras, cuanto más bajo el valor, más cercana al creador, y cuanto más alta, más alejada. Eso Perdone, yo pensaba lo contrario, ¿sí? Por tener más valor. sí, Sí, en ese momento cambia. eh, uno puede verlo desde la luz o desde el clip, por decirlo así, puede verlo desde una punta o desde la otra, pero es la forma más típica que se ve con ese concepto de que cuanto más bajo es el valor de lo que es la letra, en ese sentido la Aleph es la más cercana y es en general de la forma como se estudia. También la Aleph, si bien tiene el clima más chico, por decirlo así, y por eso es la más cercana al creador, es también la que tiene más luz por esa misma causa. Entonces, podemos verlo también en el sentido inverso, en ese sentido. Pero siempre uno analiza las letras como si fueran Clio, como si fueran vasijas, y cuanto más finas o más delgadas, es como más cercanas al creador, y cuanto más gruesas, más densas y más alejadas. Tiene que ver con ese peso, con esa rugosidad, podemos decirlo de alguna manera, que puedan tener la letra, en cuanto a cercanía y a alejarse del creador. Cuando vimos el estudio de las letras, y ahí vimos que la Aleph era 1, la Bet era 2, y así hasta la Tab, que vale 400, la primera que uno trabajó fue la que estaba más lejos de todas, que es la Tab, y así fue hacia atrás, y estaban ordenadas de esa manera, desde la última, que era la más grande en valor, hasta la primera, que era la Aleph, que fue la última que vimos. Esto de Claro. la geometría de las palabras lo único que hace es sumar los valores de cada una de las letras que forman la palabra. Después no tiene mucho más que eso. Y de alguna forma, con estas otras características que se pueden ver también en cuanto al orden y en cuanto a esa geometría Atbash que hace tipo espejo. No sé si Ya. te aclaré un poco el concepto. Sí, ya con la aclaración no hay lío, no, no, no. Gracias. Una pregunta, Juan Carlos. Dale, sí. Si vos tenés una palabra de poco peso, liviana, ¿no? Y le haces la palabra opuesta a Bash, ¿tiene significado? Sí, o sea, siempre Y te va a ahí dar una pesada. te va, claro, una que tiene muy bajo valor normal va a tener un advash muy grande. Claro. Eh, sí, o sea, una palabra tiene que ver con la cercanía respecto al creador, y la otra es el trabajo que uno tiene que hacer en sí mismo para poder llegar a ese lugar, por decirlo así. O sea, ese valor grande que tiene esa palabra, pues porque tiene que ver con el man, con el Claro, esfuerzo que uno increíble. tiene que hacer para poder, por ejemplo, la palabra amor, que ya la vimos, y que tiene que ver con la unidad, que vale 13, y que son esas 13 cualidades de misericordia, que están en Ahabá, y que están en Echad, que lo vimos cuando lo estudiamos ya alguna vez, y que todos esos conceptos valen 13. Bueno, pero el man para poder llegar a ese 13 es gigante. O sea, si vos le ves la geometría la Aleph pasa por Tab. La, Sí. cada una de esas entonces te va a dar un valor de cientos. ¿Por qué? Porque para poder hacer man, para poder ponerte en afinidad con ese amor o con esa unidad, es muy Tienes que grande. empezar por Tab. Claro. O sea, la palabra esa que es advash de Chad, es una palabra que tiene una tab, que tiene, bueno, no estoy calculando de memoria ahora, pero la tab seguro, y tiene cientos, o sea, es un valor muy alto. Pero tiene ¿Y que el ver con trabajo ese que tenés? concepto. Tiene que ver con el concepto de qué man uno tiene que hacer, qué fuerza uno tiene que Claro. hacer para poder llegar allí.
Es el Y tenés que concepto seguir opuesto. letra por letra. O sea, es un valor numérico, un valor total. Hacemos la cuenta, si querés. La Dalet se convertiría en la cuarta de abajo para arriba, o sea que vale 100 más, sería la Kuf. No, la Kuf no, perdón. Sí, la Kuf, porque es la Tab, la Resh, la Shin y la Kuf. Y la Hei ya vale 8, que son 4 más para arriba, que sería la Resh, sería una Sam. Sería 560, por ahí, 540, 550, por ahí, el valor de la palabra Atbash. Es como una fuerza muy grande que uno tiene que hacer en mano. Es ese concepto nomás. El concepto de que uno va de abajo hacia arriba, entonces uno tiene que atravesar mucho para poder llegar tan alto. Acá. Pero no significa que tenés que recorrerle las letras, ¿no? Las letras que forman la palabra Atbash pueden tener información también. Igual en este caso no nos vamos a meter tanto en detalle. Pero existen algunas palabras que yo vi en el estudio de Michel Pornard, que a veces va a la palabra Atbash y te saca información desde esa palabra que es nueva, por decirlo así. Claro. Sí, también existe ese tipo de análisis, pero son como más sofisticados. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Esto ahora igual es un poco más como matemático, por decirlo de alguna forma. Bueno, voy a volver a compartir acá. Bueno, entonces, una vez que comenté qué formas de geometría existen, está la directa, bueno, la del relleno, pero el relleno en este caso no la vamos a usar, la directa, la Atbash, la que tiene la cantidad de letras y la que muestra el orden, esas 4 vamos a ser las que vamos a estar mirando. Vamos a estudiar lo que es la geometría de la palabra Zohar. ¿Sí? La palabra Zohar está formada por 3 letras, que es una Zain, una Hei y una Resh. La primera letra es una Zain, la segunda una Hei y la tercera una Resh. Entonces la geometría directa de la palabra Zohar, la Zain vale 7, la Hei vale 5 y la Resh vale 200. O sea que Zohar en geometría directa vale 212. Es el valor de esa geometría directa. Esto implica ese resplandor, tiene esa cercanía al creador. Es la esencia de esa palabra está en ese valor de 212. La naturaleza de ese resplandor. Si uno ve lo que pesa esa palabra, así como vimos cómo se comparaba a Jabá con Echad, que pesan lo mismo, entonces es la misma cercanía una cosa que la otra, observamos que esta palabra, Jaor, también vale 212. Y Jaor significa la luz. O sea que la esencia del Zohar es la luz del Creador. La geometría directa da la cercanía al Creador o la esencia de la palabra. Y está puesto acá como ejemplo que la palabra or, junto con el adverbio, o sea, lo que es la luz, Jaor, pesa lo mismo que Zohar. Dan lo mismo, es el mismo concepto. Entonces, esa naturaleza de ese resplandor está manifestada en esa luz que está incluida en el texto. El texto, de alguna forma, transmite esa luz. Es un concepto que está metido en la misma palabra y que lo podemos ver por la geometría directa. Como un ejemplo que está incluyendo el concepto que vamos a ir viendo. Después vamos a la geometría Atbash, o sea, lo que uno tiene que hacer para poder llegar allí, el trabajo en man que uno tiene que hacer. Entonces, tenemos que ir a la geometría que es tipo espejo. La primera letra, que es la séptima, desde arriba, tenemos que ver la séptima desde abajo, y la séptima, contando de abajo hacia arriba, es la Ain, que vale 70.
si uno ordena las letras, las 22, viene Tav, Shin, Resh, después viene la Kuf, la Sadi, la P, y después viene la Ain. Es la séptima letra de abajo hacia arriba. Entonces la Zain se transforma en Ain. La Hei, que es la quinta, de arriba para abajo, se transforma en una Sadi, que es la quinta de abajo para arriba, que vale 90. Y después la Resh, que es la última de Zohar, que es la tercera de abajo para arriba, se transforma en la tercera de arriba para abajo, que es la Gimel. Entonces, la geometría que tiene la palabra Zohar en Atbash, en esa geometría que es tipo espejo, vale 70 más 90 más 3, que es 163. Y este concepto de lo que implica el Zohar en cuanto a qué es esa geometría Atbash, vamos a observar, o lo que estaba puesto acá en el texto que es importante observar, es que las palabras que son el conjunto del man y del mad, o sea, las aguas masculinas y las aguas femeninas, de todos los procesos que existen, o sea, cualquier proceso man-mad, que se escriben como aguas de vida, porque son esas aguas masculinas y femeninas que dan vida, ese concepto de esas aguas masculinas y femeninas, que entre las dos forman la vida, Jaim, Maim, que sería aguas de vida, suman, soy, y voy a ir más despacio y comentar. Exacto. Vamos ahí y... Bueno, si uno mira los valores de las letras ordenadas desde la Aleph hasta la Tab, Sí. tenemos de la Aleph hasta la Hei, hasta la Yud, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, así, valen 1, 2, 3, 4, 5, hasta la Yud que vale 10. A 10. Después tenemos la Kaf, que es la siguiente, vale 20, la Lamed Sí. vale 30, y van de 10 en 10, o sea, 30, 40, 50, 40, así 50, hasta la Sadi, que exactamente. vale 90, y la Kuf Y vale después 100, 100. 200, 300 y 400. Ok. Ahí va, y valen 100, 200, 300 y 400. La última es la Tab, que vale 400. Sí. Si uno mira al revés las letras, en lo que es la geometría Atbash, tendríamos que ponerle el valor 1 a la Tab, el 2 a la Resh, el 2 a la Shin, perdón, el 3 a la Resh, el 4 a la Kuf, y así todo hasta que valga 400 la Aleph. Es exactamente el orden al inverso, con los valores. Ok. En ese caso, la Zain va a tener el valor 70, porque va a ser, es como si fuera la Ain, por decirlo así. Es como es la que está en el lugar de la Ain cuando contamos al revés. La Hei 70. va a valer 90 porque es la quinta de arriba y va a valer como la quinta de abajo. Y la Resh, que es la tercera, o la antepenúltima, que valía 200, va a ser como la Gimel, que vale 3. Por eso que se genera este número, 163. Cuando lo hicimos directamente es bien fácil porque son los valores directos nomás. Que ahí valía 212 la palabra Zohar. Pero en la geometría Atbash, que tiene que ser en este tipo espejo, va a valer 163. Ok. Entonces, hoy vimos que la geometría directa de Zohar está relacionado con el concepto de la luz. Es exactamente la misma palabra. La luz significa Zohar. La luz del creador. Está formada por la Dalet, la Bau, la Lef, ¿y cuál más? La luz es Or, que es una Aleph, una Bab y una Resh. La Resh vale 200, la Bab 6, la Aleph 1, y es una Hei al principio porque es la luz,
una G que vale 5, esto te suma también 212. Es lo mismo que suma Zohar. Te entendí. Es esa idea de que la geometría directa brinda el concepto, y el concepto de Zohar tiene que ver con resplandor, tiene que ver con luz, y es la palabra luz lo que también vale lo mismo. Entonces, ahí es una afirmación de ese concepto. Ahora, en lo que es el Advash, que es el camino de abajo hacia arriba, es cómo llegar hasta ahí. Ahí vemos que lo que son las aguas masculinas y las femeninas, o sea, todos los que son los procesos Mamad, los procesos como uno trabaja en uno mismo y las luces que llegan como consecuencia, todos esos procesos están incluidos en el Zohar. O sea, uno puede llegar a vivenciar, cualquiera sea la persona y cualquiera sea lo que tenga que transcurrir, a través del Zohar se puede llegar a iluminar, se puede llegar a acercarse al Creador con ese texto. O sea, no es un proceso Mamad en particular, sino que es el conjunto de todos. Todos los procesos Mamad están incluidos en el Zohar. Toda la luz del Creador está en el Zohar en esencia, y todos los procesos de corrección están incluidos en el Zohar. ¿Y cómo se llama a ese conjunto de procesos de corrección? Se le llama aguas de vida. Aguas de vida incluye las aguas masculinas y las aguas femeninas, porque cuando se junta lo masculino y lo femenino, da vida, y ambas aguas, las Main Nugrin y las Main Dukrin, las que vienen de Nukba y las que vienen de Dukrin, de lo masculino y de lo femenino, juntas se llaman aguas de vida. Y la palabra aguas de vida es ese conjunto de todos los procesos que existen para poder acercarnos al Creador, también suma 163. O sea, el Zohar nos brinda la luz directamente y nos da una herramienta para conectarnos desde cualquiera sea la circunstancia para llegar a esa luz. Eso está incluido en la palabra Zohar. Eso lo vemos en esta geometría, que la palabra aguas de vida brinda el mismo valor que lo que es la geometría Advash de Zohar, ese número 163. Son las aguas que nos conectan a la vida en cada plegaria que hacemos y con cada respuesta que viene en ese MAD, cuando lo hacemos con la cabana correcta, que llegue con una luz adecuada. Ese es el segundo número que vamos a ver. Después, la otra geometría que existe y que muchas veces se toma en cuenta es bien simple y tiene que ver con la cantidad de letras que tiene la palabra. En este caso tiene 3. Una Zain, una Hei y una Resh. Y la última geometría que vamos a ver tiene que ver con el orden de las letras. En este caso, las letras se ordenan en vez de 1 a 400, de 1 a 22. La Zain es la séptima, la Hei es la quinta, pero la Resh, en vez de valer 200, va a ser la 20ª letra. Entonces, cuando uno mira el orden de las letras, la palabra Zohar vale 32, porque vale 5 más 7 más 20. Y el orden de las letras, habíamos visto que era el lugar o de la forma y el lugar donde se manifiesta, donde se encuentra esa luz, o donde se encuentra en este caso la luz, que es lo que manifiesta el Zohar. Entonces vimos, el Zohar da la luz del Creador. El Zohar nos podemos conectar a él a través de todos los procesos Mamad. ¿Y se manifiesta en dónde? Se manifiesta en el 32. ¿Y el 32 qué es? El 32 es el corazón, para empezar. Pero también ese número 32 son todos los senderos que existen en el árbol de la vida. Las 22 letras más las 10 sefirot, los 32 senderos que están en el árbol y que a través del corazón uno se puede conectar en ese templo hacia el Creador, están resumidos en ese texto. O sea que el lugar donde uno puede conectarse para que llegue la luz del Creador y desde donde uno puede hacer el trabajo es en ese 32, que está visto por el orden, o la geometría de orden de Zohar, que da 32,
y que tiene que ver también con los 32 senderos que están en el árbol, que sale también como concepto de este texto. Esos 32 que se ven como las 22 letras, bueno, a las 10 sefirot, y esas 22 letras que también puede verse como las 22 es lo externo y son las 365 articulaciones o esas capas de mitzvot, de prohibiciones, y en lo que son las cosas que uno no tiene que hacer, por decirlo así, o las vasijas, donde uno hace las conexiones, esas articulaciones, o las 10 principales que son los órganos, que son los 248. Son todos conceptos que llevan a lo mismo, pero siempre en ese 32 que está en el corazón, y que son esos recipientes por medio de los cuales uno puede recibir la luz, están en ese lugar que está implícito en el Zohar. Entonces, para recibir esa luz, siempre uno tiene que vaciarse de ese ego y convertirse en ese recipiente para que la luz llegue, y cuando uno hace eso con la intención correcta, limita ese deseo de recibir, esa luz va a llegar en forma adecuada y no nos va a destruir, no nos va a atravesar, sino que nos va a dar lo correcto, la proporción correcta que necesitemos para poder ir haciendo nuestro trabajo, nuestro proceso. Bueno, y recién después de todo este análisis y de toda esta teoría, por decirlo así, vamos a lo que es esa palabra electricidad, que en realidad es una suma de 3 conceptos. El número 378, que está implícito en este sentimiento, en esta electricidad, que está, si uno la pone en el diccionario te da estos conceptos, pero que ya vimos que la electricidad está vinculada a esa luz, el sentimiento está vinculado al corazón, son todas cosas que están dentro de esta palabra, y si uno suma esos 3 conceptos que vimos, o 3 de ellos, o sea, la luz o el resplandor, más todos los procesos Mamad, más la cantidad de letras que tiene la palabra, nos da 378. O sea, la palabra, este color que estaba mencionado en Ezequiel del Zohar, incluye su naturaleza, su luz, incluye sus procesos Mamad, y incluye completarlo todo en su totalidad. Eso es, ese completarlo en la totalidad implica esas 3 letras, o el poner también el total de letras que tiene la palabra. El lograr en su totalidad construir ese tercer templo para conectarnos con esa luz. A través de este texto, entonces, de este resplandor, su electricidad, su sentimiento será perceptible, será constante, será completo, y podemos llegar a vivenciarlo en nuestra vida, en esos procesos que podamos hacer de corrección. Y otra palabra que también está asociada a ese Zohar es la palabra arca. Y ya que se hizo todo este análisis, es bueno verla. Esa arca, que es el lugar donde se guarda la Torá. Si uno analiza la palabra arca, que es una tab, una bet y una hei, la palabra arca suma 407, y haciendo un razonamiento similar a lo que vimos hoy, 407 es 212 más 163 más 32. O sea, en el arca también está toda la luz del Zohar, también están todos los procesos para lograrlo, porque ahí se guarda la Torá, que es la base de todo, y además está el sitio donde eso tiene que hacerse, que es ese corazón, que se suma a esos 2 conceptos anteriores, donde está su luz y donde están los procesos para conectarnos a él, y todo eso está incluido en esa arca, que es ese lugar sagrado que cuidan tanto el pueblo santo, y lo protegen porque incluye toda esa capacidad para conectarse con él. Entonces, los 3 conceptos juntos, lo que es los procesos Mamad, más el sitio para conectarnos a él, y ese vehículo de cómo hacerlo, que está en el corazón, que es Tiferet, donde se ubica el tercer templo, están en la palabra arca. Y ambas palabras, la palabra Hamash, o electricidad o sentimientos, o la palabra arca, tienen que ver con esa geometría directa de Zohar, directa y Atash, o sea, con el conjunto de la geometría de Zohar, o sea, con
con ver la palabra Zohar de más de con diferentes ojos, por decirlo así, al mismo tiempo. Bueno, eso es un poco el anexo que explicaba un poco lo que es esta primera palabra que aparece acá en el texto, que es la electricidad de Tiferet, o esa luz que está implícita en todo eso que vimos, y sus manifestaciones internas, externas, y de eso es lo que habla este capítulo. Bueno, no sé si quieren comentar algo, preguntar algo, si no arrancamos a leer acá. ¿Siguió un poco más ahora? Sí, Bien. queda más claro ahora. A mí me quedan dudas con respecto a la geometría de Atbach. Me imagino que, o sea, no me quedan dudas en cuanto a lo que vimos, sino a saber qué hay detrás de eso. O sea, eh, la palabra amor era interesante lo que podía dar, o verla de todas las palabras que hemos visto, y de hecho de las letras hebreas, del Bueno, trabajo en sí. ahí ya podés tener un trabajo personal de investigar, o sea, Claro, la enseñanza que uno ve son siempre puntitas de cosas como para que después cada uno pueda profundizar en su propio camino, o sea, la Torá en realidad y el Zohar y la enseñanza es infinita en ese sentido y cada uno le va a picar por distintos lados y va a ir profundizando por diferentes lados, o sea. La claro. idea siempre es Porque, mostrar ejemplos y mostrar como líneas como para que uno pueda después hacer su propio trabajo, ¿no? O sea, es imposible abarcar todo y tampoco es la idea. La idea simplemente es brindar un poco las bases para que cada uno luego siga y sea independiente en esto, ¿no? sí, porque al principio igual como que se percibe un poco como lejano, por decirlo así, las letras, el trabajo, y me imagino que con eso como que está más aterrizado a nosotros, a nuestro nivel tal vez. Así que me dio curiosidad eso, para investigarlo, para trabajar. Bien, bueno, bienvenido y cuando tengas información para compartir, te paso el micrófono y nos ponemos a picar. Claro, encantado, sí. Sí, sí, esa es un poco la idea, y de hecho en otros grupos ya hacemos eso con otras, bueno, no sé si está todavía Irene ahí, pero sí, está Mm. todavía. Capaz que te puede contar un poco que hacemos más trabajo de compartir. En otros. Sí, qué bien. Bueno, Bueno, no sé si quieren comentar alguna otra cosa, si no, arrancamos un poco a leer lo que es el texto en sí. Arranca nomás, Carlito. Bueno. Ahí. Bueno, Puerta 50, capítulo 6, dice: la electricidad de Tiferet y sus manifestaciones externas. Sepa que así como en la santidad hay almas, Neshamot, humanas, de Adán, que son interiores, de interiores, Pinimiut, interiores de los mundos, Olamot, y almas, Neshamot, de los ángeles, Malakim, de los mundos exteriores, Shizoniut, la palabra interior y exterior. Como es bien sabido, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, que son las cáscaras, clipot, su brillo, melancolía, tristeza. Comentarios. Bueno, empieza a hablar de almas humanas y de almas de ángeles. En este caso las humanas son las que tienen la capacidad de llegar a lo más alto, entonces en este caso están puestas como internas, y las de los ángeles externas.
y luego habla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, respecto a las clipot, que es hacia donde nos lleva ese conocimiento, habla que el brillo, o esas clipot, tienen una característica de melancolía o de tristeza, pero también ese brillo, o es lo que manifiestan. También la palabra esta que significa brillo es el nombre de un planeta, y lo quería mencionar porque aparece allí, para tenerlo en cuenta. Siempre las palabras por algo están y tienen que ver. Es el nombre del planeta Venus, y es solo una observación, pero tiene que ver con esas clipot, con ese brillo, con esa melancolía, con esa tristeza. No sé bien por qué, pero es una observación de que se llama de esa misma manera. Sigo leyendo. Dice, desde su interior, Pinimiut, saldrán fuera almas, Neyamot, de la buena inclinación, Yetzer Hatov, y la mala inclinación, Yetzer Ha-Ra. Y en el exterior saldrán fuera ángeles, Malakim, de juicio, severidad, Din, que apuntan, supervisan sobre los trabajadores del mundo, acerca de las estrellas, y desde los símbolos celestiales son encontrados, descubiertos. Bueno, algunos comentarios y algunas palabras que aparecen acá. Hay alguna palabra que está en arameo, como la palabra mundo, que en vez de ser olam es alma, como está ahí puesta. Hay palabras mezcladas en arameo y en hebreo en el texto. Después dice, que apuntan, supervisan, también es una palabra en arameo, por eso está puesta acá. En hebreo en realidad se escribe con una mem y no con una nun. Las estrellas, esos trabajadores respecto a las estrellas, siempre cuando habla de trabajar respecto a las estrellas, es una referencia hacia la idolatría, a fijarse en lo exterior. Es un recordatorio, por ejemplo, a como ver como la astrología o cosas ya más externas que tienen que ver con lo que son las clipá y las características que uno va llevando de reencarnación en reencarnación como un karma, pero que no se ha trabajado a sí mismo, sino que es como algo que se va acumulando. Y respecto a ese exterior es que está hablando un poco cuando menciona ese concepto de trabajar respecto a las estrellas. También son referidos como quien, hay una sigla que habla a quienes sirven a las estrellas y a los símbolos celestiales en forma general, y en ese caso se refiere a personas que son idólatras. También hay una referencia de que hay palabras a veces que las pone con 2 yud en vez de con una, o que duplica una vocal. Y hace con una comparación, además, entre lo que son las almas y los ángeles en santidad, y muestra 2 niveles, internos y externos, de esos ángeles. Respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando trabaja hacia el ego y cuando trabaja hacia el creador, y hay niveles internos y niveles externos. Unos llevan a la clipot y a la tristeza, y externos en diferentes formas de idolatría. Entonces, puse un cuadrito acá como para resumir un poco esos 2 párrafos que vimos ahora. A nivel de santidad, en Kedushá, se hablaba de almas humanas como lo más interno de todo, y almas de ángeles como más externo. Y a un nivel ya más humano, en lo que es, no en la santidad o en la cabeza, sino en lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ya a nivel más de nuestro cuerpo, vemos lo interno, esas clipot con ese brillo de tristeza, donde está la buena inclinación y la mala inclinación, ese trabajo en Seiramping, que si bien es un trabajo con una tendencia hacia el ego, por decirlo así, es una tendencia que uno está trabajando también consciente de trabajar hacia el creador. Y después ya hay
una forma más externa todavía de esos ángeles, ya con juicio, y ya tienen que ver con una idolatría directamente y trabajadora respecto a los símbolos celestiales y a las estrellas, como un nivel más externo de todas estas características que están acá como resumidas. Porque estos son los demonios que hay en nuestro mundo, Beolam Hasé. Ellos son los demonios externos, que son llamada la mala inclinación, Yetzer Hará, de seres humanos, Adán, y su hijo, aquí, Ben. Y ese hijo está aquí en el asunto de ese sentimiento o electricidad. El asunto de ese sentimiento o electricidad es un poco lo que estuvimos viendo, ese concepto de lo que es esa luz que puede llegar a través de este trabajo, de esa conexión que hay a través de ese corazón, en ese concepto de Zohar que profundizamos cuando arrancamos a leer hoy. Entonces uno puede llegar a ese hijo a través de ese texto. Y también es visto desde la Parashá Yitro, y menciona en la Parashá Yitro 3 párrafos, 71, 78, en realidad acá menciona 2, después va a mencionar otro más, pero acá menciona desde el 78 y el 71. Y habla que está hablando de Tiferet. Dice, una observación es que esta palabra electricidad, cuando no es como una sigla, significa electricidad directamente, pero cuando uno lo considera como una sigla, puede verlo como sentimiento, y esto que está acá, que sería el final de la palabrita, es cómo sabemos esto, o sea, cómo significa esto que es el sentimiento. Entonces, habla entonces que esos demonios que uno trabaja, esas características hacia el ego que nos van, y que tenemos que luchar con ellas, asociadas a esa mala inclinación de los seres humanos, engendra esos sentimientos, esos hijos. Desde allí surge ese asunto, lo cual está incluido en Tiferet, y que también hay características a profundizar en todo este asunto en esa Parashá Yitro. La Parashá Yitro está textual en la Torá, en Éxodo, entre 18.1 y 20.23, pero acá está refiriéndose a los párrafos del Zohar de esa Parashá, y hay en el anexo 1 estos párrafos que están mencionados y que tienen que ver con el estudio de cómo se manifiesta en el cuerpo de la persona esta luz, en diferentes partes del cuerpo, en particular en estos párrafos es en alguna parte en particular. La Parashá en realidad es muy larga y explica en muchas partes muchas cosas. Acá hay solo 3 párrafos mencionados, pero en toda la Parashá Yitro explica manifestaciones exteriores, cómo se ve en el exterior, cómo se ve en la persona, ese sentimiento, esa luz que se procesa en ese Zohar, en ese Tiferet, en todo ese transcurso de cómo es esa lucha interior de la persona con sus sentimientos, con sus demonios, con moverse hacia un lado, hacia el otro, en moverse hacia el ego o no, y cómo eso va ganando o perdiendo la batalla de alguna forma en el exterior puede verse, y en esa Parashá hay mucha información al respecto, y acá hay algunos ejemplos en algunos párrafos puntuales que muestran en ciertos casos cómo es esa manifestación. Y el asunto acá que hemos aprendido de las correcciones desde el 72. Acá está el tercer párrafo que mencionaba de la Parashá Yitro. Entonces en Parashá Yitro hay 3 párrafos mencionados, 71, 72 y 78. Y eso está en otro anexo, en el anexo 1, que es lo que está puesto acá como un comentario. Entonces, no sé si hoy no creo que nos dé mucho el tiempo, pero en ese anexo 1 está explicado como ejemplo 3
párrafos de esa Parashá que explican cómo se manifiesta en el exterior algunas de esas características de ese trabajo en uno mismo. Ese trabajo que refleja esa luz, esa electricidad, ese concepto que vimos hoy, que se procesa en el corazón de la persona, pero se manifiesta en el exterior, y que está en diferentes ámbitos, también vinculado con esa parte del alma que es más interior y más humana, con esa parte un poco más exterior, que habla de esa clipot, que habla de esos momentos que uno trabaja ya hacia las estrellas o hacia la idolatría en particular. La persona es un conjunto de todas estas cosas, y esas cosas se manifiestan en el exterior de determinada forma, y en la Parashá Yitro tiene como muchos casos particulares de esas manifestaciones, y eso es lo que está allí explicado. Leo bien el comentario, dice: debemos aprender de todas estas correcciones, manifestadas en el sitio que sean, provengan desde la derecha o desde la izquierda. Nada de esto es determinante, o sea, todas las manifestaciones que se vean allí son para poder uno trabajarse, conocerse y trabajarse. O sea, es importante siempre aprender qué es lo que nos está mostrando ese resultado externo, para poder conocernos y para poder profundizar en los orígenes de esos impulsos, para poder tener una visión objetiva y profunda de las causas, para ir a ellas y desde ahí trabajarnos. O sea, no es que uno vea